La lección 5 está dedicada a las estructuras avanzadas de los lazos de control. Hasta ahora nos hemos centrado en el lazo de realimentación simple con controladores, por ejemplo, de tipo PID, que permiten resolver problemas de control de forma genérica. Sin embargo, en la industria existen ciertos casos en los cuales se puede variar la estructura de realimentación básica añadiendo nuevas estructuras que mejoran su comportamiento. Las estructuras más típicas y que vamos a ver en esta lección es el control en cascada, el control anticipativo o feed-forward, el control por ratio, el control selectivo y las técnicas de compensación de retraso. El control en cascada y el control anticipativo son técnicas de control avanzada para el caso de, una mejor compensación del efecto de las perturbaciones. El control por ratio y el control selectivo son estructuras de control para problemas muy determinados que suelen aparecer en la industria. Y por último, la compensación del retraso. Vamos a ver estructuras específicas para el caso en el que los sistemas presenten retardos dominantes. Para ilustrar el control en cascada, vamos a ver este ejemplo, que es un horno en un proceso industrial. En este caso, consiste en una corriente de un fluido que entra en el seno de una caldera en la cual se está quemando un cierto combustible, que puede ser, por ejemplo, gas, cuyo caudal de combustible se regula mediante una válvula. Entonces, el objetivo es básicamente controlar la temperatura de salida del líquido, probablemente ya convertido en vapor, pongamos que fuera vapor de agua, manipulando la válvula de gas que hay de gas de combustible, ¿no? de la caldera. Entonces, se podría implementar un lazo de realimentación simple con un controlador, como se ve en esta figura. Sin embargo, la caldera está sujeta a una perturbación que es la posible variación de la presión del combustible. De manera que para una apertura de válvula determinada, si la presión del gas cambia, por ejemplo aumenta, entonces aumentaría la cantidad de gas que pasa a través de esta tubería, se quemaría más y afectaría a la temperatura, como se puede ver aquí. El lazo de realimentación evidentemente compensa el efecto de esta perturbación, pero una vez que la perturbación, la variación de la presión, se ha manifestado en la temperatura, la detecta el sensor y la realimenta para que se compense. Por lo tanto, el lazo compensará la perturbación una vez que ésta ya ha afectado a la variable controlada. Una forma de compensar este efecto es, aprovechar la posibilidad de la medida de variables intermedias que me den información del efecto de la perturbación antes de que ésta se manifieste en la variable controlada, en este caso en la temperatura. Por ejemplo, en este caso puedo medir la presión a la salida, a la entrada de los inyectores, del punto de combustión, y entonces puedo hacer un lazo de control cuyo objetivo sea regular la presión de entrada en los inyectores. Así, el efecto de la perturbación se manifestaría en esta presión y de una manera más rápida, antes de que se manifieste en la temperatura, este controlador podría compensar este efecto. En cualquier caso, no lo compensará completamente, se afectará la temperatura y la posible discrepancia, se compensará con el otro lazo. Aquí podemos ver las respuestas del sistema ante la perturbación, por ejemplo aquí en la presión de gas, como si no tengo el control en cascada, aparece una perturbación, esta sería la presión 2, aparece la perturbación y el sistema intenta compensarlo, al final regulando la válvula, de manera que al final llega a la presión nominal que debía tener. Sin embargo, aquí se puede ver el efecto que tiene en la temperatura, como esta presión supone un aumento de la temperatura, entonces el controlador intenta compensarlo hasta que llega a compensarlo. Sin embargo, si aprovecho la medida de P2 para intentar compensar la presión y llevarla al valor nominal, se puede ver que el efecto en la temperatura es mucho menor y el comportamiento se hace más rápido.
Por lo tanto, el requisito para poder diseñar un control en cascada de manera genérica es la disponibilidad de una medida intermedia en el proceso que me dé información del efecto de la perturbación para poderlo utilizar para la realimentación antes de que ésta se manifieste en la temperatura, en la variable controlada. De alguna forma, se entiende que esta dinámica del efecto de la perturbación a esta variable será más rápida que la variable, que el modelo del proceso completo. Por lo tanto, aparece un lazo interno cuyo objetivo es compensar el efecto de la perturbación, de manera que este lazo será en principio más rápido, o se podrá hacer más rápido, que el diseño del lazo externo, cuyo objetivo será, pues como todo lazo de realimentación, intentar compensar la variable controlada. Obsérvese que para el controlador externo, lo que se llama el controlador primario, el lazo de control interno se podría entender como si fuera un actuador, de manera que él está regulando sobre el set point de la presión y este set point de la presión directamente me influye sobre la temperatura en la presión, digamos en este caso en la presión de gas. La ventaja que tiene esto es que este lazo, al ser más rápido, compensa el efecto de la perturbación antes de que se manifieste en la variable controlada. En la industria esta estructura es muy frecuente hasta el punto de que cuando uno compra un PID industrial tiene la posibilidad de adquirir un PID industrial preparado para funcionar como controlador en cascada. En este caso, los controladores tienen, digamos, como un nuevo modo de funcionamiento, que sería el modo de funcionamiento en cascada. Es decir, que un PID tendría el modo manual, el modo automático y el modo en cascada. Esto se utiliza para poder implementar los controladores secundarios o los lazos internos en los lazos de control en cascada. Entonces aquí se ilustra en esta figura, digamos, cuál es la lógica de control en una serie de PID industriales. Aquí podemos ver el PID secundario, el lazo interno, el PID primario, controlador primario, que es el lazo externo. Entonces, del proceso yo tengo dos medidas, la I sub 1, que en realidad es la variable controlada, y la I sub 2, que es la variable intermedia que voy a utilizar para realimentar, como se puede ver aquí, el controlador secundario. O sea, el controlador primario tiene como variable, digamos, regulada I sub 1 y el controlador secundario tiene como variable regulada I sub 2. Como se puede ver, la salida del controlador primario atacaría el set point del controlador secundario. Muy bien. Sin embargo, entonces el controlador secundario en este caso presenta dos salidas. Una salida que le hemos llamado la U sub 2.1, la primera salida, que sería la salida que se utiliza para controlar el actuador del proceso en sí mismo. Puede tener una saturación, ¿verdad? La saturación del actuador del proceso, y esta sería la variable que se regula. Sin embargo, los controladores, los PID en cascada, tienen también otra salida secundaria que se utiliza con el objetivo de, digamos, de ser utilizado en los modos automáticos y en los modos manuales. Y esto se explicará ahora a continuación. El actuador, la saturación que aparece aquí como modelo del actuador 1 hará referencia al modelo, digamos en términos de saturación, del control en cascada. O sea, sería como un modelo del actuador de esta parte de aquí. Mientras que el actuador 2, este de aquí, sería un modelo de la saturación que aparece desde este punto de aquí. Desde la variable manipulable realmente al proceso. Muy bien, entonces en el modo manual, supongamos que el control aparece, digamos, se va a ejecutar en modo manual, por lo tanto, tanto el controlador primario como secundario estarán funcionando en su modo manual. En este caso, el controlador en cascada toma como modo manual, en el modo manual tomo la U sub 2.1, lo fija al valor manual metido por el operario, que sería el que realmente está atacando al actuador. Y en este caso la salida secundaria, U sub 2, se hace automáticamente igual a I sub 2. Es decir, es como si se tomara
que esta salida, bueno, se hace igual a la variable controlada. ¿Por qué se hace esto? Porque obsérvese que esta salida, una vez que se pasa por el actuador, del modelo del actuador 1, es la señal esta la que se utiliza como modo de seguimiento en el controlador primario. Es decir, que para el controlador primario, esta señal sería como la señal correspondiente a este valor, al valor de actuación saturado, y se utiliza en el modo de seguimiento. Por lo tanto, en el modo manual es como si la I sub 2 fuera directamente igual a la U sub 2, y esto es lo que se utiliza para que el PID en su modo manual lo vaya siguiendo y el controlador de una actuación ya preparada el integrador para estar preparada en su modo automático. El controlador en cascada, el controlador secundario en modo automático, entonces lo que hace este controlador es pasar a controlar la variable I sub 2 a partir del setpoint local. No utiliza el setpoint que viene del controlador primario, sino un setpoint local. Y en este caso U sub 2, la U sub 2 se hace igual al setpoint local. De manera que se entiende que la variable, la variable intermedia, pues será igual al setpoint local, y este que se utiliza para que el controlador, mediante su modo de seguimiento, el PID primario, mediante su modo de seguimiento, haga la U sub 1 igual al setpoint local que se está poniendo. En modo cascada, entonces es cuando ya el controlador toma como setpoint la señal SP, es decir, la que viene del modo del controlador primario, y el U sub 2 se hace igual a este setpoint. Por lo tanto, el modo de funcionamiento es que primero tanto el controlador primario como secundario se pone en manual. Después, primero se pone el controlador secundario en modo automático. De forma que ahora con el setpoint local se indica cuál es el valor que se quiere de la variable intermedia. Y así se irá manipulando en torno, para dar valor a esa variable intermedia. En el modo automático, con el controlador secundario en modo automático, la variable de seguimiento del controlador primario hemos dicho que era igual al setpoint local. De manera que en la U sub 1 o el integrador interno estará preparado para que el setpoint, para que la salida sea igual al setpoint local. Cuando paso en modo el controlador secundario, entonces lo pongo en modo cascada, entonces el setpoint local ya no se atiende y el control viene atendido por el setpoint remoto. Pero obsérvese que gracias al modo anterior de seguimiento, U sub 1 ya me está dando el mismo valor que el setpoint local. Por lo tanto, la transición es suave y se mantiene en el mismo valor. Y por último, paso ya al controlador primario en automático, y ya entonces empezará el control a atender el setpoint del controlador primario para regular la variable I sub 1. Muy bien, aquí ahora vamos a ver un ejemplo de un proceso, que en este caso es un reactor, que presenta una serie de lazos en cascada. Porque en ocasiones estos lazos en cascada pues se suelen utilizar de manera, es decir, un sistema de control puede presentar uno, dos o varios lazos de control en cascada. En este caso, en este reactor, viene un reactivo que tiene un cierto caudal con una cierta concentración y una cierta temperatura, que entraría en este reactor donde se produce la reacción, y aquí mediría la concentración del producto. Para poder regular la velocidad de reacción, regulo la temperatura mediante un líquido refrigerante a través de este precalentador, ¿vale? de un líquido calefactor mediante este precalentador. Entonces, el líquido de calefacción se regula con esta válvula manual que, que vendrá con un cierto caudal, una cierta temperatura y una cierta presión. En consecuencia, se regula esta temperatura 1 y por último se afectará la concentración. Entonces, como se puede ver, el sistema en su conjunto tendré una variable manipulable que que afecta a la línea de suministro, que sería este caudal de aquí, esta dinámica de aquí del caudal calefactor, entra luego en la dinámica del precalentador que afecta a la temperatura T1, y esto a su vez afectará a través de la dinámica del reactor a la concentración de salida. Aquí se puede ver el efecto de las distintas perturbaciones que tiene el sistema. La línea de suministro, por ejemplo, se sabe que puede estar afectada por variaciones en la presión.
Por lo tanto, una manera de compensar este efecto, el efecto de la posible variación de la presión, es medir el caudal de líquido calefactor que hay en esta corriente y hacer un lazo de control en caudal. Este sería el lazo más interno del control en cascada. Así podría fijar un caudal determinado y podría fijar la temperatura. Esta temperatura se fija a través del precalentador, que también está sujeto al caudal, a la temperatura de entrada del reactivo y a la temperatura también del líquido calefactor. Entonces podría compensar el efecto de estas perturbaciones antes de entrar en el reactor midiendo la temperatura 1 y haciendo este lazo en cascada. Aquí se puede ver el lazo el control del lazo más interno y cómo este set point viene dado por un lazo de control en temperatura, como se puede ver aquí. El sensor de temperatura, el controlador, y la salida de este controlador es el set point del otro controlador. Por último, ya entraría en el reactor y ya tendría el lazo de realimentación externo, que sería el clásico, que mido la concentración y compenso la variación de compensación manipulando, en este caso, la temperatura de referencia de entrada al reactor, que sería este lazo de aquí. Otra forma distinta de compensar el efecto de una perturbación es mediante el control anticipativo o control feed-forward. Hay que tener en cuenta que el control por realimentación, ya sea con una estructura en cascada o no, siempre cancela el efecto de las perturbaciones una vez que han afectado a la planta. Quizás en un punto intermedio o en el punto final, pero tengo que esperar a que se manifieste en las variables del proceso para poderlas realimentar. Sin embargo, hay ocasiones en las que es posible medir la perturbación que afecta sobre el sistema o incluso estimarla. Entonces, si tengo una medida o un valor de la perturbación, podría utilizarla para compensar su efecto antes de que ésta se manifieste en la variable de salida. Entonces, esto se puede ver aquí, como yo podría coger el valor de la medida de la perturbación y añadir aquí un bloque, una especie de controlador feed-forward, que afectaría, digamos que influiría sobre la variable manipulable, ¿vale? Que se diseñaría de cara a que el efecto de la perturbación sobre la I fuera lo menor posible. Claro, si se viera el efecto con este lazo añadido desde la perturbación a la salida, vendrá dado por esta función de transferencia. Aquí hay un proceso en paralelo que sería G sub D más G sub FF por G sub P. Entonces yo puedo diseñar GFF en principio para que esto valiese 0. Entonces la GFF tendría que valer menos G sub D partido por G sub P. Si fuera capaz de diseñar este sistema, pues entonces este elemento compensaría completamente este efecto y el efecto de la perturbación sería sobre la salida nulo. Aquí, por ejemplo, se ve en el ejemplo anterior, si ahora aparecieran variaciones en la concentración del reactivo, no tendría ninguna manera de, digamos, no dispongo de ningún sensor para poder, de ninguna variable intermedia para poder hacer un control en cascada. Entonces me podría anticipar al efecto de que tendría esta variación en la concentración del reactivo sobre la concentración del producto, añadiendo un sensor nuevo de la concentración del reactivo y añadiendo un término, como se puede ver aquí, que afecte a la temperatura de referencia del lazo en cascada que había diseñado anteriormente para que compense ese efecto antes de que se manifieste en la concentración de salida. Aquí se puede ver el efecto de una variación en la concentración cuando no tengo el control anticipativo y cuando tengo el control anticipativo. ¿Por qué no se hace nulo? Porque evidentemente esta compensación se hace a partir de un modelo que no tiene por qué ser exacto y entonces esa compensación no tiene por qué ser exacta, pero puede reducir mucho, como se puede ver, el efecto de esta perturbación. El diseño de este término de feed-forward, la GFF, se puede hacer, como habíamos dicho, pero tiene una limitación. Y es que podría ocurrir que cuando hago el cálculo de G sub D partido por G sub P, el controlador resultante puede no ser realizable, es decir, que puede ser que esa función de transferencia no sea causal. Si, por ejemplo, en un caso sencillo, si la planta la modelo como un modelo de primer orden con retardo y el efecto de la perturbación también como otro, pues el término de feed-forward tendrá esta forma. Será una ganancia por un polo y un cero y un retardo. Obsérvese que para que este sistema sea causal, el retardo de la función de transferencia de la perturbación debe ser mayor que el de la función de transferencia de la planta. Es decir, si en este camino que yo estoy haciendo, este retardo fuese, digamos, menor
que este retardo, si el retardo de la planta fuera mayor, sería imposible que yo pudiera compensar el efecto de la perturbación a través de la planta porque tardaría mucho más en reaccionar. Por lo tanto, para que sea causal, como se puede ver, el retardo de la perturbación debe ser mayor que el retardo de la planta. Si no ocurre esto, pues no se podría realizar. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que tienen que cumplirse para poder llevar a cabo la cancelación exacta? Básicamente, que la GFF tiene que ser estable, tiene que ser causal, es decir, no puede tener más ceros que polos, y el retraso de G sub D debe ser mayor que el retraso de G sub P. Si soy capaz de hacer esto, pues podré hacer una cancelación exacta, al menos de acuerdo al modelo, y si no, pues no podría. En la práctica es muy común que yo no pueda diseñar una GFF que sea capaz de compensar perfectamente esto, ya sea por problemas de causalidad o ya sea simplemente porque el modelo de la planta no describe perfectamente lo que hace la planta de verdad. Entonces, en este caso, el término de feed-forward se hace no para cancelar completamente el efecto de la perturbación, pero por lo menos para reducir su efecto. Así, por ejemplo, en el caso que tenga, por ejemplo, problemas de causalidad, una solución sencilla y que puede funcionar es simplemente utilizar una compensación en régimen permanente. Es decir, simplemente poner que el GFF es un término de, digamos, una ganancia, simplemente. También se puede tomar una GFF en forma de una red de retraso o una red de avance, es decir, lo que se llama un lead lag, un LL, que digamos básicamente es un cero, un polo y una ganancia. Entonces esto, si observáis, es lo mismo que salía cuando tenía un sistema de primer orden, pero cancelando el efecto del retraso. Este se utiliza mucho en la práctica e incluso hay técnicas de ajuste, digamos, empírico. Por ejemplo, la técnica propuesta por Shinsky consiste en primero tomar T1 igual a T2 y ajustar la ganancia para lograr un error en régimen permanente nulo. En el caso en el que no tuviera, digamos, un lazo con integradores o esté en bucle abierto. Una vez que yo anulo el error en régimen permanente, entonces ahora voy determinando T1 y T2 para lograr una respuesta de este tipo. Una respuesta en la que aparecen oscilaciones pero con una amplitud, digamos, más o menos semejante entre los dos, digamos, de subida y de bajada parecida. Y luego ahora, una vez que digamos que determino T1 y T2 para lograr este tipo de respuesta, ahora fijando la diferencia de estos valores, muevo T1, es decir, mantengo el ratio, la relación entre ellos y voy desplazando de alguna manera, o sea, moviendo T1 y en consecuencia T2 para reducir la amplitud de estas oscilaciones. También se podría realizar este diseño teniendo en cuenta, digamos, un análisis frecuencial del lazo en su conjunto. Como vimos anteriormente, para ver el efecto que tiene la perturbación sobre la salida, juega un papel muy importante la función de sensibilidad. Si en este caso yo añado el término de feed-forward, la nueva salida será esta, que viene aquí, en el cual se sustituye G sub D por el término G sub D más GFF por G sub P, es decir, el efecto del nuevo término de feed-forward. Entonces ahora, claro, si bien este GFF no me podrá hacer que esto sea cero, pero lo podré diseñar de manera que la función de sensibilidad, o sea, de manera que esta función de transferencia sea lo menor posible, tenga un pico lo menor posible. Por ejemplo, esto es precisamente la función de sensibilidad por la función con el feed-forward. Entonces se podrá diseñar de manera que esta función pues tenga ya sea un pico, una norma inducida de esta función de transferencia adecuada, de manera que sea muy pequeña o que reduzca en definitiva el efecto de las perturbaciones, al menos en el ancho de banda en el que yo sé que la función de sensibilidad me está filtrando. Muy bien, y con esto terminamos las técnicas de control avanzado en el caso de presencia de perturbaciones. Ahora vamos a ver un tipo de estructura de control que aparece mucho en la industria, que es el control por ratio. El control por ratio es una técnica de control anticipativo que típicamente busca hacer que dos señales determinadas siempre estén evolucionando de manera que mantengan un ratio, es decir, una razón entre ellos constante. Entonces hay dos formas de... Por ejemplo, esto se puede hacer cuando estoy añadiendo, por ejemplo, distintos reactivos en una reacción para mantener
las condiciones, el ajuste estequiométrico. Si tengo 3 reactivos y tienen que cumplir una cierta relación, si varía uno, pues los otros tendrán que variar en un ratio determinado conforme a la estequiometría. Entonces esto se puede realizar, digamos, o implementar de dos formas. Una manera muy sencilla, en el cual, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, dos caudales que tienen que mantener, que tengo que garantizar que F2 tiene que ser proporcional a F1 en un cierto ratio. Entonces yo puedo medir F1, multiplicarlo por esta razón, ¿vale? O por la ganancia o el valor adecuado que me haga que la razón sea la adecuada, y este valor lo utilizaré como set point, o sea, esto será el valor deseado de F2 para que F1 y F2 vayan en el mismo ratio. Entonces lo pondré como set point a un lazo de control en caudal, aquí abajo. Entonces esto es un control lineal con un control feed-forward, de alguna manera, y es bastante sencillo. Otra forma es medir los dos caudales, dividirlo y hacer directamente una técnica de control por ratio, o sea, fijando como set point el ratio determinado. Esto da lugar a un control no lineal que puede ser más complejo de resolver. Ahora vamos a ver el ejemplo de una columna de destilación en el que se aplican estas estructuras de control. Una columna de destilación, aquí se puede ver un esquema, consiste en, digamos, el objetivo es separar una mezcla de dos compuestos mediante la componente volátil y la componente menos volátil. Para ello lo que se hace es que se calienta básicamente el líquido que hay en la columna para provocar que este se vaporice, de manera que la fracción más densa aparecerá aquí en forma líquida acumulada en el fondo de la columna, y la parte más volátil pues se va evaporando y se iría por la parte superior. De manera que tengo una corriente superior que sería el destilado, la fase volátil y un producto de fondo. Esta columna de destilación se va alimentando con un caudal determinado en el centro. Para vaporizar el líquido, lo que se suele hacer es, digamos, añadir un reboiler, ¿vale? Un calentador. Este calentador en este caso es implementado mediante un lazo de recirculación a través de digamos que se calienta, que calienta la corriente a través de un líquido calefactor que se controla con una válvula. El líquido, el vapor de la parte volátil, aquí se condensa y se almacena en un tanque intermedio, de forma que de aquí se sacará el producto destilado ya en su fase líquida, y algo de esta fase líquida, de este líquido ya más rico, se puede recircular, que es lo que se conoce como el reflujo, con el objetivo de mejorar el rendimiento de la columna de destilación. El objetivo es controlar las fracciones de compuesto volátil en la corriente de cabeza y en la corriente de cola, que viene dado por I y X en su fracción másica, y los caudales son D y B. La alimentación vendrá dado por un caudal F y una fracción másica XF. El caudal de entrada XF puede variar, y haciendo balances de masa del término volátil y el término completo, pues aquí aparecen, digamos, salen estas ecuaciones. Entonces, lo primero que se hace es aplicar unos lazos de control interno de las variables fundamentales. Por ejemplo, se regulan mediante un control en cascada, ¿vale? Por un control en cascada, los caudales de las corrientes de salida, el caudal de destilado y el caudal también del líquido calefactor, del reboiler. Y también se regulan los niveles de condensado. Estos son muy importantes, este tipo de lazo. Como se ve aquí, por ejemplo, se regula la válvula de reflujo para mantener un nivel de condensado determinado, y aquí se regula el producto de fondo para mantener un nivel de líquido rico en producto de fondo determinado. Estos controles de nivel, de alguna forma, lo que me garantizan es que, independientemente del funcionamiento de la planta, que aquí entre más o menos caudal, si aquí se produce más producto, tendrá como consecuencia que el nivel subirá. Entonces, lo que hace este controlador es aumentar el reflujo para que este nivel se mantenga siempre constante.
Aquí ocurriría lo mismo. Si aumenta este líquido, pues lo que hace simplemente es sacar más producto de fondo para mantener este nivel constante. De manera que estos controladores de nivel, inherentemente, lo que están haciendo es garantizar una conservación de masa. Aquí, por ejemplo, se ve que si se aumenta el caudal, pues lo que ocurrirá es que en última instancia este lazo me garantice que aumentará el caudal de salida. Este caudal de destilado siempre será constante, pues estará fijado por esta válvula, pero si aumenta este caudal, aumentará en última instancia este caudal, porque si no, aumentará este nivel indefinidamente, y precisamente este lazo de control de la válvula es lo que intenta mantener este nivel y por lo tanto abriría la válvula para que no subiera más. Por lo tanto, estos son, digamos, como los lazos primarios que se añaden digamos, como lazos más internos de la estructura de control. A continuación, para regular la calidad del producto, a un valor de XF de ratio de fracción de entrada constante, se sabe que la calidad del producto está gobernada por el cociente de caudales, D partido por F y V partido por F. Entonces lo que se hace es un control por ratio para mantener estas razones. Entonces se mide el caudal F, se calcula el cociente de D partido por F, o sea, por este ratio se calcula cuánto tendría que ser el caudal de D para que se mantenga el ratio determinado, y mediante un controlador se le da como set point a este lazo de control de caudal. Igualmente, a partir del caudal medido, se calcula cuánto debería valer el caudal de V para mantener este ratio del caudal del reboiler, y entonces se controla para que este caudal sea el adecuado. Estos controladores, aparece aquí como veis una LL, que es una red de retardo, ¿vale? Un controlador muy típico, como he comentado antes, con un 0 y un polo. Si la calidad del producto varía, es decir, si varía la fracción XF, entonces el control más recomendable que se puede hacer es ajustar los ratios de DF y VF de manera adecuada para garantizar la concentración o sea, la calidad del producto, digamos, de salida. Entonces lo que se hace es medir la concentración del caudal de destilado, comparar con la referencia, y si no es el adecuado, entonces se modifica el ratio que se le daba, como digamos que se utiliza para compensar digamos, para mantener la calidad. Igualmente, si la concentración del producto de fondo no es adecuado, pues entonces se varía este ratio. De manera que, como se puede ver, aparecen 3 controladores en cascada. Habría otra manera de resolver este problema. Esto sería un control por realimentación. Podría haber hecho una técnica de control anticipativo, midiendo esta concentración y ajustando estos ratios a partir de la fórmula. Con esto terminamos el control, este ejemplo del control de la columna de destilación, en la que podemos ver cómo al final estas estructuras de control avanzado pues se suelen superponer y aparecer todas simultáneamente. Ahora vamos a ver una técnica de control distinta, que es lo que se conoce como control selectivo o control override. En este caso, el objetivo es intentar controlar varias variables controladas con una sola variable manipulable, o controlar una sola variable controlada pero con varias variables manipulables. De alguna manera se llama control selectivo porque tengo que, en el control, mediante algún elemento, seleccionar cuáles son las variables que deseo controlar o cuáles son las variables que deseo manipular. Entonces, el uso que se suele hacer de esta técnica de control es para optimizar la operación del proceso cuando hay límites de operación, o para proteger, por ejemplo, equipos frente a condiciones de operación no admisibles. Entonces, como comentaba anteriormente, la idea es utilizar selectores de máximo, de mínimo u otro tipo. Y un ejemplo sencillo lo podéis ver aquí, cuando yo, por ejemplo, quiero regular la temperatura máxima de un reactor. Entonces, esta es la corriente que me permite regular la temperatura de entrada. Esto es una reacción exotérmica y yo quiero que este reactor mantenga una determinada temperatura. Claro, yo puedo meter una sola sonda y ver la temperatura media, pero yo sé que el perfil de temperatura va cambiando a lo largo de la corriente. Entonces podría tomar varios puntos de medida de la temperatura y seleccionar la máxima de todas ellas. De esta forma, mi lazo de control lo que estaría controlando sería siempre la máxima temperatura del reactor.
y ese sería el objetivo. Un uso muy típico del control selectivo, como comentaba antes, es el control por restricciones, es decir, el control de restricciones. Es decir, se utiliza esta estructura cuando yo deseo que la variable controlada que yo tengo se mantenga dentro de unos determinados límites de operación, ya sea un límite máximo o un límite mínimo. Entonces, en la filosofía de este control consiste en que la variable controlada se regula con un lazo, por ejemplo, con un PID habitual o con la estrategia de control que se desee. Pero para garantizar que el controlador se mantiene dentro de los límites admisibles, por ejemplo, supongamos este primer ejemplo de la variable manipulable dentro de, o sea que debe estar dentro del CV máximo, entonces se añade un nuevo sistema de control, un nuevo controlador, un nuevo PID, cuyo objetivo es mantener a la variable controlada precisamente en CVMax. Entonces tendré dos controladores. Un controlador que me da la variable manipulable VM1, el valor, para regular en la consigna, y otro controlador cuyo objetivo es mantenerlo en CVMax, que me dará VM2. Entonces aquí se puede ver, por ejemplo, en el caso que fuera una acción directa, cómo podría ocurrir que yo a medida que voy regulando, pues este VM1, ¿vale? Pues me vaya dando que la variable controlada esté dentro de los límites. Pero cuando, digamos, suponer que ahora yo doy un set point, tal que me hace que la variable manipulable supere el límite máximo. Entonces, en este caso, la variable manipulable que me daría VM1 estaría por aquí encima. Sin embargo, el controlador que me permite cuyo objetivo es que el CV se mantenga, o sea que la variable controlada esté en el valor máximo, me daría este valor VM máximo. Entonces, lo que debo hacer es seleccionar la variable manipulable que me da en cada momento el mínimo valor. De manera que cuando la VM sea menor que la VM max, siempre me estará dando, seleccionará la VM1, o sea la que venía del controlador normal, pero en el momento que se supere el valor del máximo, entonces el selector le da el control a este controlador cuyo objetivo es mantener la salida en el valor máximo. Ese sería el modo de funcionamiento. Entonces, ahora aquí, por ejemplo, si el objetivo fuera un valor mínimo, pues siguiendo el mismo razonamiento, se puede ver que lo que tendría que hacer sería hacer un selector de máximo. De manera que siempre que esté por encima del valor mínimo me daría la variable manipulable adecuada, pero en el momento en el que ésta superase el valor, digamos, el CV fuera menor que el CV mínimo, la VM sería menor que la VM mínima y entonces tendría que coger el máximo. De manera que sustituiría este por el selector de máximo. Si en la acción, si el controlador, el sistema, la planta fuera de acción inversa, entonces la curva característica sería distinta y simplemente habría que cambiar los selectores de manera adecuada. Es importante tener en cuenta que en este controlador, sobre todo en este controlador secundario que se utiliza para mantener en los valores límite, se debe utilizar una acción de anti-windup, puesto que digamos, mientras que el selector seleccione el controlador primario, el controlador que se ha diseñado para regular el proceso, si no se mete una acción de anti-windup, los términos integradores no pararían de crecer y entonces el controlador no funcionaría de manera adecuada. En este caso, quizá lo más sensato sería tomar como variable de seguimiento precisamente el valor del controlador aportado por el otro, digamos, el valor de la salida del otro controlador. Aquí se puede ver un ejemplo digamos, de un control selectivo para regular, digamos, para mantener los límites de presión en un compresor. Aquí tengo un compresor que está funcionando por la acción de un determinado motor y yo puedo regular la presión de succión del compresor manipulando el damper, ¿vale? Un damper que es una trampilla básicamente que regula el caudal de aire de admisión. Entonces yo diseñaré este controlador con el objetivo de que la variable, la presión de salida, pues, se mantenga dentro de una determinada consigna. Pero yo ahora deseo que en el funcionamiento de este compresor, por ejemplo, la potencia del motor no supere una determinada potencia máxima. Claro, entonces lo primero que tengo que ver es, bueno, y para ello voy a utilizar un control selectivo.
Entonces puedo observar que la potencia del motor frente al actuador es un sistema de acción directa, así que cuanto mayor sea la apertura del damper, mayor sea el caudal de aire que tiene que comprimir, entonces mayor será la potencia que consume el motor. Entonces lo que hago es diseñar un controlador para la potencia máxima y aquí tomar un selector de mínimo, de manera que este estará regulando y cuando este lo supere, pues entonces será este el que toma el control. Si se desea, también se desea mantener la presión de impulsión del compresor por encima siempre de un mínimo, porque si la presión es menor que un cierto mínimo, puede producirse problemas en el compresor. Entonces puedo medir la presión y hacer un controlador para mantener esta presión. En este caso también es un sistema de acción directa, porque cuanto mayor es la apertura del damper, mayor será la presión en la succión. Entonces, como es un valor mínimo, tomo un selector de máximo frente al valor anterior y así tendría la acción de control. De forma que si estoy regulando la presión normalmente, pues este sería el que tomaría el control, este controlador, y cuando alguna de las dos se manifiesta, pues esta sería alguna de estas la que tomaría el control. Otro tipo de control selectivo que se suele utilizar es lo que se conoce como control de gama partida. El control de gama partida es cuando se desea controlar una sola variable de proceso, pero con varias variables manipulables. Entonces, un selector se encarga de seleccionar cuál es la variable más adecuada en cada caso, típicamente en función del rango, es decir, de la gama en la que se encuentra la variable controlada. Así, por ejemplo, en este caso tenemos, por ejemplo, el efecto de la columna, por ejemplo, el caso de una columna de destilación. El objetivo de esta columna es regular la presión de gas en el caldering, en el depósito de condensado del reflujo. Entonces, para eso yo tengo dos variables manipulables. Una que es la cantidad de aire que meto en el intercambiador para enfriar la fracción de destilado volátil, es decir, cuanto más aire pongo aquí, más baja la temperatura y por lo tanto más bajará la presión. Y también puedo regular la antorcha, es decir, es una especie como de válvula de venteo, abro este gas que va directamente a una antorcha donde se quema. Entonces, claro, evidentemente a mí me interesa siempre primero intentar regular con la tubería, con la válvula de aire. ¿Por qué? Porque porque lo que yo quiero intentar es que la antorcha se utilice lo mínimo posible, porque la antorcha supone coger parte del producto y quemarlo a la atmósfera, lo cual tiene unas componentes, digamos, medioambientales y sobre todo de pérdida, ¿no?, de producto, porque no lo estoy utilizando, sino directamente lo estoy quemando. Entonces, cuando la presión está dentro de un determinado rango, por ejemplo, en este caso, entre el 0 y el 50% del rango de funcionamiento, el control se hace con la válvula de aire. Cuando el set point está entre el 50 y el 100%, entonces el controlador deja la válvula de aire completamente abierta y empieza a manipular con la válvula de venteo para mandar a la antorcha. De manera que de esta forma, pues el funcionamiento es mucho más óptimo. Muy bien, ahora vamos a ver las estructuras de control que se utilizan para la compensación del retraso. El retraso es un fenómeno dinámico que aparece de manera muy frecuente en la industria de procesos y aparece, por ejemplo, debido, como hemos visto anteriormente, mediante la acumulación de dinámicas, ¿verdad? Cuando tengo muchas dinámicas en serie, por ejemplo, muchos procesos que se van produciendo, pues de facto la dinámica resultante se puede ver como un retraso puro, o bien, digamos, por retrasos inducidos por fenómenos de transporte de masa entre un sitio, entre la variable manipulable, ¿no?, donde está la variable y donde se mide, o bien por retardos en los sensores de medida. Entonces, al final es muy frecuente que los modelos que se obtienen de procesos introduzcan un cierto retardo. Vamos a ver ahora cómo el retardo
el efecto que tiene sobre el sistema de control es muy negativo, puesto que se puede ver que, de una manera general, el efecto que tiene sobre el sistema de control será que el sistema se volverá más oscilatorio y con una dinámica más lenta. Por ejemplo, aquí, para ilustrarlo, os muestro el diagrama de Bode de un sistema de primer orden con retraso, variando el valor del retraso. Tiene una ganancia estática de 2 y una constante de tiempo de 10. Y ahora aquí he tomado valores del diagrama de Bode del sistema con retardo, variando el retardo desde 2 segundos hasta 20 segundos. Entonces se puede ver cómo, a medida que voy aumentando el retraso, el módulo, daos cuenta que el diagrama de Bode será, como es el producto de las dos funciones de transferencia, se suman los diagramas de Bode. Será el diagrama de Bode del sistema de primer orden sumando el diagrama de Bode del retardo. Y el diagrama de Bode del retardo, básicamente el módulo siempre es 1 y la fase es básicamente un desfase puro que es menos L por omega, es decir, que produce una caída de fase muy grande. Aquí, como se puede ver, para un retraso 2 tiene una caída de fase y como a medida que va aumentando el retardo, la fase va cayendo de manera dramática. Se va como la omega 180, que en principio sería infinito para un sistema de primer orden, bueno, iría desde 0 hasta 90, o sea, efectivamente infinito. En el momento que le meto un pequeño retardo, ya aparece esta omega 180, siempre corta al menos 180, y además esta frecuencia cada vez se va haciendo menor. Observad cómo, por ejemplo, para una determinada frecuencia de corte, cómo el margen de fase cada vez se va reduciendo más. De manera que si yo hubiera diseñado un controlador sin tener en cuenta el efecto del retardo, al aumentar el retardo, el margen de fase va disminuyendo y por lo tanto el sistema se hace más oscilatorio. O bien, si quisiera diseñar un controlador adecuado, tendría que irme a una frecuencia cada vez menor, a una frecuencia próxima a la omega 180 y por lo tanto hacer el sistema más lento. O sea que si mantengo la rapidez se hace más oscilatorio y si quiero mantener las oscilaciones, reguladas, lo puedo hacer nada más que haciendo el sistema cada vez más lento. Entonces, como se puede ver, el efecto dinámico del retardo es bastante, malo para los sistemas de control. Aquí podemos ver un PI ajustado por Siegel-Nichols, solamente en este caso variando el retardo para distintos valores de retardo, variando el valor de L partido por T. Entonces se puede ver cómo, y este PI lo he ido ajustando mediante el método de Siegel-Nichols. Entonces se puede ver cómo, en este caso, el Siegel-Nichols lo que hace es cada vez ir reduciendo más el ancho de banda del sistema, haciendo el sistema cada vez más lento. Y aquí se puede ver cómo al principio, lo hace más oscilante, pero cómo para poder controlarlo lo hace cada vez más lento y más lento para mantener la estabilidad, como habíamos visto anteriormente. ¿Cómo se podría evitar el problema del retraso? Bueno, pues en un mundo ideal, por ejemplo, supongamos que el retraso estuviera inducido por un retardo en la medida, por ejemplo, entonces una forma de hacerlo sería intentar obtener la medida antes del retraso, o sea, tratando de sacar el retraso fuera como anticiparme a ese efecto. Entonces, si yo fuera capaz de anticiparme a ese efecto y tener, una estimación de cuál será la medida que tendría en el sistema antes de que ésta se retrase, pues yo podría utilizarla para realimentar y entonces el sistema lo que tendría en bucle cerrado sería el sistema realimentado normal y corriente en serie con el retraso que no me lo quitaría nunca. Pero claro, esta situación sería la ideal, aquí el retraso no me aparece pero no tendría ningún efecto dinámico. El único problema es que esto es imposible de implementar porque no tengo acceso a esta medida, ese es precisamente el problema. Entonces, una idea es intentar utilizar el modelo para poder predecir la señal. Claro, si yo tengo un modelo de la planta, podría, utilizar el modelo de la parte sin retraso y entonces, aplicándole la entrada, esto me daría una estimación de la señal predicha de alguna manera antes del efecto del retraso y utilizar esto para realimentar. Esto sería una buena idea, el sistema en bucle cerrado tendría esta forma, pero obsérvese que ahora la ley de control, el controlador, es distinto porque aquí no aparece la G, sino que aparece G sub M. Observa que esto en realidad es como si yo tuviera directamente un controlador que fuera C partido por 1 más CGM en serie con mi sistema. Entonces, esto pues en realidad es simplemente un control en serie y no tiene en cuenta para nada la medida del sistema para compensar, por lo tanto no sería un control por realimentación. Y si el modelo tuviera alguna discrepancia, pues no podría tener en cuenta ese efecto. Por lo tanto, perdemos las buenas
propiedades que tienen los controladores por realimentación. Entonces, una forma de solucionar este problema es con el conocido como predictor de Smith. La idea es corregir la estimación que me daba el modelo intentando hacer una estimación del error que se tiene. O sea, intentar corregir esa estimación a partir de las medidas. Por ejemplo, el error de la estimación que yo tendría en el instante t más t sub m, el retraso, sería la salida predicha, que no la conozco, menos la salida que me predeciría el modelo, que esta sí la puedo conocer. Claro, como esta no la conozco, voy a hacer una hipótesis, y es que voy a suponer que este error futuro, que desconozco, va a ser parecido al error actual, que este ya depende de la salida, que sí conozco la salida actual, y la señal actual que tendría del modelo. Es decir, que sería, una vez que he pasado por el modelo y tengo aquí la predicción, lo pasaría a través del retraso y me daría la estimación del valor actual. Entonces, este valor, esta variable, como depende de mi modelo, sí la puedo calcular, y esta, como la estoy midiendo, pues también la tengo. Por lo tanto, la idea sería hacer una estimación de la señal predicha a través de la que tenía con el modelo, corregida con el error que puedo medir en este instante. Entonces, esto desde un punto de vista de la estructura de control, este sería la salida predicha que había visto anteriormente. Aquí calculo I sub mt, la comparo con el valor actual, y aquí tengo el error actual. Y ahora corrijo la variable que había predicho con este error y lo utilizo para realimentar. En este caso hay que tener en cuenta, bien, y esto sería la estructura del predictor de Smith. Hay que tener en cuenta que el modelo que estoy utilizando aquí no es igual al comportamiento que tendrá la planta real, y habrá una discrepancia entre la planta y el modelo que estoy utilizando, que lo voy a denotar como delta de G. Entonces, analizando este lazo, se puede ver que en el caso que delta de G fuera igual a 0, es decir, no tuviera ningún error de modelado, entonces, en este caso, la IM de t y la I de t serían exactamente iguales, por lo tanto esto sería 0, y claro, en este caso IM de la predicción del modelo sería exactamente igual al valor que tendría el sistema, y por lo tanto tendría el caso ideal y sería perfecto. Lo que pasa es que, como he comentado anteriormente, existe este error de modelado, y se puede demostrar que el sistema, la función de transferencia en bucle cerrado, vendrá dado por esta función de transferencia C por G partido por 1 más C por Gm, que es parecido a lo que tenía en el caso ideal, pero la variación del modelo en este caso añade aquí un término que sería C por delta de G. Este sería el término que depende de los errores de modelado, y esta sería la función de transferencia del predictor de Smith. En el caso en el que, quiera reducir el efecto de los errores de modelado, esto se puede hacer añadiendo un filtro en el término del error. Esto básicamente, el efecto que tendría este filtro aquí sería añadir aquí una FDS. Claro, en el caso ideal esto sería 0. Como no lo puedo hacer 0, lo que sí podría hacer sería añadir un filtro en serie para intentar que este término fuera lo más pequeño posible en el rango de frecuencias de interés, y así mejorar la robustez, es decir, el comportamiento ante errores de modelado. Vamos a ilustrar el comportamiento del predictor de Smith con un ejemplo. Supongamos que la planta viene dado por una dinámica, ¿vale? En este caso 2 partido por 10s más 1 elevado a la quinta, y tiene un retardo puro de 200 segundos. O sea, obsérvese que tengo una constante de tiempo determinada, pero que el retardo es muy grande. Ahora voy a identificar un modelo utilizando las técnicas de identificación de modelos de procesos que vimos anteriormente, en este caso el del 35 y el 83%, y obtengo este modelo. Con la ganancia estática 2, la constante de tiempo me sale prácticamente 23 y el retardo 231. Obsérvese que el retardo es casi 10 veces, el valor de la constante de tiempo. Es un retardo muy grande. Aquí veis la dinámica y todo esto de aquí sería el retraso. Entonces ahora aquí vamos a ver la diferencia de comportamiento entre un PID bien ajustado y un PI con el predictor de Smith. Aquí he cogido un PID y lo he ajustado de manera óptima con la utilidad del PID Tuner de MATLAB, que me permite jugar con los parámetros para optimizar la respuesta. Entonces aquí puedo ver que tengo un comportamiento aceptable,
en el que el tiempo de subida, observad, es del orden de desde 200 hasta 800 segundos, pues serían 600 segundos de tiempo de subida. Y esto sería lo mejor que yo he podido encontrar con el PID. Sin embargo, ahora simplemente voy a coger un PI con el predictor de Smith, en el que el PI voy a diseñarlo simplemente por cancelación de dinámica, o sea, tomando el tiempo integral igual a la constante de tiempo del modelo y la ganancia a la inversa, que es un diseño súper sencillo y que no está para nada optimizado. Este es el diagrama de Simulink, que se puede ver la estructura del predictor de Smith, aquí el sistema de primer orden, el retraso, la compensación, el filtro, que en este caso tomado igual a 1, y esta sería la estructura del predictor de Smith. Y aquí podéis ver las respuestas del sistema. Se puede ver cómo la dinámica es muchísimo más rápida, incluso para un PI que no ha explotado, digamos, la estructura del controlador. Aquí se puede ver cómo tengo una primera dinámica y aquí aparece este efecto. Este efecto en realidad son efectos dinámicos derivados de del retardo que se ha metido, digamos, internamente. Es decir, ahora las dinámicas son dinámicas muy complejas y aparecen el efecto del retardo, digamos, de una manera más, digamos, poco intuitiva, ¿no? Aquí en este caso, si observáis desde 200 hasta este punto, se producen 430 y tantos, que es el valor del retraso inducido por este término de aquí. O sea que esto es algo inducido por el propio predictor, pero en definitiva este controlador presenta un comportamiento muchísimo mejor que el PID que había diseñado sin compensación de retraso. Muy bien, con esto terminamos el tema.